Buenas tardes, estamos a inicio de esta audiencia programada para el día de hoy, 17 de febrero, siendo las 3:36 de la tarde, a efectos de adelantar la sustentación del recurso de operación que introduciera la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot en el proceso ejecutivo iniciado por la empresa de aseos y servicios suministros SAS, representada legalmente por Marisol de Valbuena, contra Peñaliza Mall Hotel Reservado, propiedad horizontal. Para efectos de recurso, para efectos del registro en el acta, le voy a conceder uso de la palabra para que diga exclusivamente su nombre y parte que representa. Los demás datos ya obran en el expediente. Buenas tardes, señores magistrados y a los demás asistentes a esta vista pública. Mi nombre es Gloria Esperanza Cruz Aguilera, identificada con la cédula de ciudadanía 51-897-69, tarjeta profesional 251, 482 del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo aquí como apoderada de la parte accionante dentro del proceso de la referencia. Buenas tardes, honorables magistrados. Mi nombre es Andrés Mauricio Aldana Ríos. Actúo como apoderado de la parte demandada. Las demás personas asistentes que tienen relación de parte o interesado firman el acta a la salida en la secretaría. Voy a conceder uso de la palabra a la parte demandante para que, perdón, la parte demandada aquí ejecutante, no, perdón, la parte apelante que es la parte demandante para que hasta por el término de 20 minutos haga sustentación de los reparos que formuló contra la sentencia apelada. Le recuerdo que su intervención debe limitarse a los reparos que formuló en su momento, que cualquier cosa adicional que diga no tendrá respuesta de la sala. Tiene la palabra, doctora. Gracias, su señoría. A continuación, argumentaré y sustentaré el recurso de apelación que en debida forma se solicitó al proferir sentencia del ACO. De manera respetuosa pero categórica, quiero expresarle al Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil, que dentro del presente proceso se desconocieron por parte del juez de primera instancia los siguientes aspectos que, frente a no haber sido desconocidos, la decisión no hubiese sido otra que continuar con la ejecución del pago de los títulos valores. Se desconoció del principio de inmediación, sana crítica y libre apreciación y valoración de la prueba. El juez de primera instancia considera que no existió un negocio subyacente, que la existencia de las facturas que hoy se cobran por vía ejecutiva no se tuvo en cuenta sencillamente, que los documentos que eran un título valor claro, expreso y exigible, y lo refiero categóricamente, que incluso fueron documentos que, además de ser aportados, la parte demandada reconoció que existió la relación laboral, que buena, mala, regular, la empresa de aseos y servicios y suministros SAS prestó el servicio a Hotel Mall House, su señoría. En ese sentido, se puede colegir también, su señoría, que en la contestación de la demanda, la parte demandada nunca negó de manera categórica haber recibido el servicio de aseos y servicios y suministros a su señoría. Y simplemente se dedicó a explayar una situación de incompatibilidad frente a las socias y a las ejecutantes, porque el presente proceso, a lo largo del debate probatorio, a la parte demandada nunca, como vuelvo y le repito, apropiadamente y como debería venir al caso, no hizo un eventual análisis o un cuestionamiento a esas facturas, que frente a esas facturas y títulos valores existía, incluso en el estado de pérdidas y ganancias de Hotel Mall House, existía creado y aprobado por asamblea las deudas, los pasivos que existían de esas facturas, razón por la cual queda en evidencia que la sentencia proferida por el juez de primera instancia es errado totalmente y desproporcionado, su señoría, que por otra parte también el juzgador está errando en la valoración a los documentos recaudo de la obligación reclamada por mi representada, ya que estos, muy a pesar de lo considerado por la parte demandada, claramente gozaban de legitimidad, autenticidad, eficacia y requerida para la ejecutabilidad de dichas facturas. Que son un título valor, que el Código de Comercio señala claramente, y el Código General del Proceso,
que se contiene una obligación clara, expresa y exigible. El juez de primera instancia, con los argumentos expresados en su sentencia, infringe la ley al desconocer los derechos incorporados en los títulos exigidos, su señoría, por parte de la ejecutante, y dejó desprohibida la esencia y la virtualidad que poseen los títulos valores frente a la llamada integralidad del título. En este sentido, cabe mostrar que el juez de primera instancia desconoció por completo estos títulos valores. En sí mismo, solos eran suficientes para demostrar la existencia literal y autónoma que tiene el título incorporado en ellos, su señoría, que por el solo hecho de su existencia y de cumplir los requisitos señalados por la norma correspondiente, y abro paréntesis, el Código del Comercio, para los títulos valores ya conocidos por las partes. El deudor debía pagar su importe a su vencimiento y sin cuestionamientos relativos a la referencia al criterio de validez o no de las supuestas incompatibilidades de las personas naturales de manera directa o indirecta hubieran podido intervenir decidida o casualmente en la relación jurídica y comercial de dichos títulos valores. Digo lo anterior, su señoría, porque en el análisis probatorio de los hechos ventilados en el presente proceso ejecutivo quedó muy claro que al desconocer la base de la existencia del derecho incorporado en los títulos valores exigidos por el ejecutante con base en supuestas circunstancias de incompatibilidad contractual o estatutaria de las partes intervinientes que se reitera no hacían parte integral de los títulos valores exigidos en el derecho incorporado de ellos, resultaron efímeros e inejecutables, desnaturalizando la integralidad y autonomía que gozan los títulos valores. Ahora bien, el juez de primera instancia generó en favor de la parte ejecutada una cuestionable desventaja jurídica, señoría, y económica, con base al error que la misma ejecutada propició. El error es hecho generador de derechos, su señoría. En ese sentido, el juez de primera instancia no tenía por qué declarar probadas groseras excepciones propuestas por la parte ejecutada con las cuales se pretende sustraer del cumplimiento de sus obligaciones dinerarias, pese a haber recibido un servicio que le benefició, que le fue provisto por la parte demandante en determinados tiempos y circunstancias que nunca fueron objeto de controversia, como se indicó en el primer punto. Nunca fue ataque de controversia ni en la contestación de la demanda ni durante el tiempo que duró el servicio de aseos y servicios a Hotel Mall House. Por eso entonces, y en razón a lo anterior, no era dable ni apropiado que el juez de primera instancia permitiera que el deudor, haciendo uso de ese argumento de aquellos que se le parecieran, le diera la razón. Pues nótese cómo en la parte de la demanda, cuando se recibió el servicio, y entre comillas lo digo, que no fue por poco tiempo de parte de la demandada, guardó silencio y nunca alegó nada sobre las supuestas incompatibilidades. Siempre fue aprobado por un consejo de administración, por la misma asamblea, y nunca hablaron ni de éticas ni de incompatibilidades, pues obviamente nunca las hubo, ni causaron perjuicio alguno, su señoría. Pero extrañamente, cuando le exigen que se le paguen los servicios recibidos, ahí sí enfilan su defensa y exponen su aparente indignidad a no hacerlo, montando toda una serie de argucias jurídicas y contractuales que no existen, pero que se consideran útiles para no pagar y deshonrar sus deberes dinerarios, por lo que finalmente el juez termina adoptando y convenciéndose de esa inconsistente trama de la demandada, beneficiándole para que no cumpla con sus obligaciones, para que su propio error le genere derecho el de no pagar obligaciones. El juez de primera instancia no se ajustó al caso en la realidad. Lo anterior por cuanto no tuvo en cuenta que a partir de la llamada regla de la experiencia y de los mandatos contemplados en la Ley 675/2001, se tiene para el caso que las propiedades horizontales en Colombia es el máximo rector y la misma Asamblea General de Propietarios está allí. Se encuentra ese rector colegiado por la ley antes mencionado, que el Consejo o Junta de Administración, y por último el reglamento de propiedad horizontal así lo dispone y la ley autoriza. Está el administrador, quien es la persona encargada de entre las funciones de ejecutar el cumplimiento, que por tanto y a partir del razonamiento lógico, el juez de primera instancia debió indagar e interrogar a los testigos, así como a los representantes legales, por la razón que al momento de presentar mi apelación, alegaba la indebida valoración probatoria para que se tuvieran integralmente en cuenta estas pruebas. Y prueba de lo anterior es el ejemplo del caso del testimonio el testigo Edgar Osvaldo Peña, quien es propietario y miembro del Consejo de Administración, y al preguntársele acerca del no pago de los servicios de aseo,
y Suministros SAS en el 2018 respondió que en el correo electrónico ratificó y en audiencia con ocasión de la reunión de ayer del Consejo de Administración no se autorizó el abono, es decir, sí existía una relación jurídica, que el mismo copropietario lo aceptó y le contesta a mi mandante que no le autorizaron el abono de pago, contrario a lo expresado por el juez de primera instancia en sus considerandos, que no es cierto que el gerente de la demandante por intermedio de su hermana, la administradora de Peñaliza Hotel Mall House reservado para la época, se hacía reconocer y pagar sin restricción el valor de facturas, pues se reitera que para el efecto, como se dijo el testigo antecitado, la autorización era dada por el Consejo de Administración de Peñaliza Mall y Hotel. Que por otra parte, en lo que se refiere a la declaración de la representante legal de la demanda, quedó claro también que el juez de primera instancia realizó valoración sesgada y parcial en esa exposición. Ello por cuanto la señora Ana Mercedes expuso en la audiencia, la representante legal de la época era Luz Dari Buitrago, entre paréntesis, era la que manejaba la cuenta, eso lo manifestó la representante legal, y que era quien se autorizaba y autopagaba las facturas de servicio de aseo y suministro, y que además era ella, refiriéndose a Luz Dari Buitrago, quien tenía el manejo, el control de Peñaliza Mall Hotel reservado PH. Cuando en efecto, cuando se viene analizando este punto, así resulta que el análisis de las indagaciones realizadas y a partir de la regla de la experiencia no es cierto. Es una propiedad horizontal y en especial la que corresponde a Peñaliza Hotel Mall reservado PH. El administrador era quien ejercía actos de señor y dueño como en un feudo, eso no es cierto. Ello no tenía por qué ser admitido o valorado en la sentencia toda vez que esa afirmación, además de ser descontextualizada con la realidad social y jurídica de la propiedad horizontal en Colombia, era provocada por un representante de la entidad contra quien se le exige el cobro. Nótese también que esta declaración en particular, que el juez no tomó precaución al verificar y corroborar lo dicho por la interrogada en tratándose de una afirmación proveniente de la ejecutada. El juez de primera instancia no actuó con mesura y probidad dentro del presente caso, al darle todo el respaldo y validez a los argumentos expuestos por la actual representante legal y los miembros del Consejo de Administración de la demandada. Abro comillas, quienes obviamente no van a declarar en su contra de sus propios intereses económicos, cierro comillas, sin tener el marco de comparación o referencia distinto al que validara estas afirmaciones, y que de haberlo hecho de seguro habría desatado ignominiosas afirmaciones acerca de la buena fe y el buen nombre de la demandante y su representante legal, por lo que se reitera en este punto, tampoco hubo valoración en el conjunto de pruebas recaudadas, señoría. Incluso se cuestiona con grado de acusación ética, disciplinaria y penal que dentro del presente caso el juez de primera instancia hubiera compulsado copias hacia la jurisdicción penal por el aparente presunto obrar delictivo de mi representada, con base en las simples afirmaciones escritas, abro paréntesis, contestación de la demanda y declaraciones de testigos que hacen del ente demandado, cierro comillas, expresadas por la demandada, no de las pruebas documentales de las declaraciones de terceros, por lo que este punto también queda plenamente reforzado que el juez de primera instancia obró con ligereza, no valoró las pruebas en conjunto para proferir el fallo. De igual manera se cuestiona el hecho de que cerrado el debate probatorio sin citar a personas presuntamente hubieran estado involucradas en los supuestos delictivos que hacen parte de la ejecutada y que quiso hacerse ver como autoridad del ejecutante. En este asunto brilló por su ausencia una mínima indagación de parte del operador jurídico sobre este punto. Al respecto debo manifestarme a manera informativa pero concluyente e informar que la realidad era lo siguiente: cuando la gerencia de la copropiedad horizontal estaba a cargo de la constructora, ya estaba prestando el servicio a la demandante. ¿Ocurría cosa igual o similar a esto? Todas las facturas que se direccionaban a la oficina Marco Promotora, a quien posteriormente llegaban al señor Carlos Valderrama, quien autorizaba sus pagos y era quien firmaba los cheques. Jamás tuvo la señora Luz Dari firmas autorizadas ni manejo de cheques, como lo afirmó la representante legal de Peñaliza Hotel reservado PH. Que de igual manera, cuando la dirección de la propiedad horizontal se pasó a la asamblea de copropietarios en igual sentido y como se expuso aquí, los protocolos de contratación, control y pago de servicios se debían hacer en la forma establecida por la asamblea de copropietarios y los estatutos. Y que, por ejemplo, quien tenía las firmas autorizadas en los bancos eran los señores Javier Zapata, Alejandro Herrera y José Vicente Guzmán, miembros del Consejo de Administración de Peñaliza Mall Hotel reservado PH, nadie más. Sin embargo, se reitera
que esto no fue indagado por parte de quien debía impartir justicia en el presente caso. Por otra parte, se tiene que en el caso que se revisaba y se autorizaba los movimientos financieros era el señor Víctor Henry Jauregui Reina y la contadora Gloria Moreno, y que por tal razón faltó a la verdad la representante legal de Peñaliza Mall Hotel Reservado PH. Sin embargo, al despacho, al escuchar lo narrado, debió acudir a solicitar la prueba. Ello era como obra el artículo 167 del Código General del Proceso en aras de la imparcialidad, pero tampoco se hizo. Ahora bien, el señor juez manifiesta que la señora Marisol Ende le mintió al despacho, que le pidió a los honorables magistrados escuchar a la señora Luzari, que son amigas, a lo que ello le afirma tratar de corregir, realiza otra pregunta y no puede hacerlo. Cuando el abogado de la contraparte pide que se le aclare, ella le manifiesta que el juez, que por qué le respondió al juez, es decir, que no hubo intención, mala intención, deshonesta, y pidió ser analizado por esta razón, su señoría, que si bien es cierto existe una factura generada con intereses de deuda, también es cierto que no quedó probado que la señora Luzari Buitrago la hubiera aceptado sola, pues como se dijo, existe un orden jerárquico en Peñaliza Mall Hotel Reservado PH, no fue afirmado por la señora representante legal de la demandada. Como fue afirmado, dentro de la demanda ejecutiva ningún título o valor fue tachado de falso ni de falta de lleno de requisitos, cosa que no fue analizado por el juez y era su deber legal hacerlo. Por lo tanto, entonces la afirmación temeraria no proviene de mi poder dante, sino de la demandada. Comedidamente les solicito a ustedes, señores magistrados, sean valorados las pruebas que integralmente hicieron parte del proceso y que se valore el interrogatorio del señor testigo e integrante de la parte demandada, el señor Edgar Osvaldo Peña Salamanca, quien reconoce que existía el vínculo de servicio con aseos y suministros, que se valore integralmente los títulos, valores aportados en la demanda, que se ratifique su singularidad, integralidad, veracidad y el derecho que en ellos se incorpora se determine que tienen mérito ejecutivo y por ende son expresos, claros y exigibles. Que de ser necesario, incluso se aportó la declaración juramentada de la señora Luzari Buitrago, quien para la época fue la administradora, por tal razón, y de esta manera dejo terminados mis alegatos de conclusión, solicitando a ustedes no antes que se revoque la decisión acogida por el ACU. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra, doctor, para que haga su intervención. Muchísimas gracias, señores magistrados. Para lo expuesto por la apoderada de la parte demandante, hay que tener en cuenta 4 momentos. Un momento, que es el primer momento, lo denomino yo como primer momento, es la administración por parte de la constructora Peñaliza. La administración por parte de la constructora Peñaliza era una administración provisional que tenía un contrato con la señora Luzari Buitrago para que ella a su vez administrara en representación de la constructora la copropiedad Peñaliza Mall Hotel y Reservado. Primer momento. Segundo momento, un nombramiento de una administración provisional por parte de la señora Luzari Buitrago. La señora Luzari Buitrago, con posterioridad a ese primer momento, cuando la constructora era la administradora, fue nombrada como administradora provisional. Un tercer momento donde ARPE, Administraciones Inmobiliarias, es la representante legal de la copropiedad, y un cuarto momento donde es el Consejo de Administración quien administra la copropiedad en ausencia del administrador como tal. ¿Por qué es importante revisar estos antecedentes? Porque todas las personas que fueron administradores de la copropiedad conocían el régimen de compatibilidades que tenía el administrador frente a contratos con proveedores u otros terceros
que podían en algún momento generar una duda frente al actuar de esas administraciones con la copropiedad. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para el 26 de enero del 2015, la señora Luz Dario Buitrago, junto con el señor Carlos Prada, constituyen una sociedad que se llama Acervis, que es la demandante en este proceso. Ellos constituyen esta sociedad y nombran como representantes legales a la señora Luz Dari y otra persona como suplente. Es decir, que cuando se realiza el primer contrato de prestación de servicios entre la copropiedad y la sociedad Acervis, la señora Luz Dari Buitrago Balbuena era empleada y era la administradora aparente de la copropiedad, o sea, tenía conocimiento del régimen de incompatibilidades establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Con posterioridad, es decir, el 1 de diciembre del año 2015, por acta 01 de Asamblea de Accionistas, cambian los representantes legales y hacen un nuevo nombramiento de representantes legales. Es decir, ya la señora Luz Dario Buitrago Balbuena no iba a aparecer en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Acervis, y ahí es cuando entramos a analizar el por qué. Cuando el día 4 de diciembre, es decir, 3 días después en el año 2015, suscribe un contrato Acervis con la constructora Peñaliza, que estaba en cabeza del señor Carlos Valderrama. Entonces ahí lo que podemos observar, señores magistrados, es que trataron de ocultar a la persona que era la representante, efectivamente para no mostrar o no mostrarle a los terceros que efectivamente había incompatibilidad entre la persona que estaba contratando con la que era la administradora en ese momento. Entonces ahí es donde nosotros observamos que hay una doble calidad en la que actúa la señora Luz Dario Buitrago Balbuena, que es actúa en calidad de administradora y actúa en calidad de accionista de una empresa que presta, entre comillas, sus servicios a una copropiedad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, señores magistrados, frente a lo que acaba de exponer la doctora acá presente, la apoderada de la parte demandada. Ahora bien, en octubre 28 del 2017, cuando es nombrada como administradora provisional, es nombrada, la señora Luz Dario Buitrago Balbuena como administradora provisional, y es el 4 de diciembre del 2017 cuando ya, ahora sí, firma otro sí entre la administradora provisional y Acervis. Ya habían cambiado los representantes legales. Acá hay algo muy importante que menciona la apoderada de la parte demandante, y es que habla sobre los interrogatorios de parte del representante legal de mi apoderdante, y habla también de un testimonio del señor Edgar Peña. Ella menciona que los dos tenían conocimiento del vínculo contractual que tenía Acervis con la empresa, con la copropiedad Peñaliza Molotel y Reservado. Situación que no sé de dónde la extrae, o afirmaciones, mejor, que no sé de dónde las extrae, porque cuando entramos a revisar el audio y el video de la audiencia del 30 de julio del 2019,
encontramos que en ningún momento ellos han hecho tal afirmación. La señora Ana Mercedes, que es la representante legal, le dice al señor juez en respuesta: yo solamente, hasta el momento de haber sido notificada de esta demanda, es que conozco que la sociedad Acervis era la que presuntamente prestaba el servicio a la copropiedad de aseo. En esa misma audiencia y con posterioridad, el señor Edgar Peña también afirma que el servicio nunca había sido prestado. O sea que tampoco entiendo de dónde extrae la apoderada de la demandante esa tal afirmación. En ningún momento afirma que se prestó el servicio. Incluso también dice que solamente hasta el 2018, es decir, después de que han entregado la administración, tanto la constructora, de la cual era delegada la señora Luzdari Buitrago, y la señora Luzdari Buitrago con posterioridad, luego de haber sido administradora provisional, es cuando el señor Edgar Peña se entera también de eso. Y ahí ella alude a un correo electrónico, pues que es de 2018, estamos hablando de abril de 2018, las facturas pues están en 2016 y antes, y fechas anteriores, situación que también fue cuestionada dentro del proceso, donde se le preguntó, donde yo le pregunté a la representante legal de la sociedad demandante, por qué solamente hasta el 2018, después de 2 años, venía a adelantar o a interponer un proceso ejecutivo, una demanda ejecutiva para el cobro de esas cosas. Situación que argumentó en su respuesta, dijo ser por el grado de amistad que tenía con la representante legal de la copropiedad. Acá hay algo muy importante, señores magistrados, que hay que recalcar. Dentro de la audiencia, en el interrogatorio de parte de la señora Marisol Ende Balbuena, representante legal actual de la sociedad Acervis, el señor juez comienza su interrogatorio y le pregunta a la señora Marisol que qué relación tenía con la señora Luzdari Buitrago Balbuena. Su respuesta fue: somos amigas. Situación que en el testimonio con posterioridad, que en el interrogatorio con posterioridad, cuando yo le realizo una pregunta a la señora Marisol, le pregunto exactamente cuál es la relación que tiene ella con la señora Luzdari Buitrago Balbuena, dice que son hermanas, medio hermanas, dice ella. Es el momento en que el señor juez de primera instancia dice: ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué me está diciendo una cosa diferente a la que yo le pregunté inicialmente? Y ahí es cuando empieza uno a unir todas las situaciones anteriores, estos antecedentes que acabo de relatarles, más esta situación en audiencia, donde uno dice acá lo que sucede es que ellas organizaron eso para poder defraudar a la copropiedad. Ahora bien, estamos hablando de unas facturas de la 1 a la, son 90 y pico de facturas, donde lo que encontramos, señores magistrados, es que tienen un consecutivo y no se salta ninguno. También en una de las preguntas que le hice a la señora representante legal de Acervis fue: ¿qué es lo que está pasando? Porque el consecutivo de las facturas no se interrumpe. ¿Cuántos clientes tiene acaso la sociedad Acervis? Y dice haber tenido con la copropiedad, adicional a la copropiedad, 2 más. Entonces no entiende uno durante todo ese tiempo por qué no facturaron a otras sociedades. Algo bien interesante, señores magistrados. Ahora bien, nosotros presentamos unos medios exceptivos que se basan en una nulidad relativa como hizo el consentimiento de un contrato
de prestación de servicios de aseo y suministros y de limpieza. Hablamos de o esgrimimos también una excepción de temeridad y mala fe y un fraude procesal. Nosotros en ningún momento hablamos de otros medios exceptivos, solamente esos. ¿Por qué? Porque necesitábamos atacar el origen de esas facturas. ¿De dónde nacían esas facturas? Si nacían de un contrato viciado de nulidad, tenían que ser nulas consecuencialmente. Eso fue lo que nosotros esgrimimos, así lo entendió el juez de conocimiento de primera instancia, y es lo mismo que estamos trayendo hoy para manifestárselo a ustedes, señores magistrados. Hay más inconsistencias dentro del proceso que se evidenciaron. Ustedes deben haberlas tenido en cuenta dentro de su estudio del expediente. Ejemplo, la factura 78, unos cobros de unos intereses en esa factura, donde se pretendía también el cobro de intereses sobre esos intereses. Y pues es de ahí, de todo lo que yo les estoy contando, señores magistrados, que el juez de primera instancia toma como suyos para argumentar su sentencia. Y es por eso que él, en su momento, entiende que existe una temeridad y una mala fe en el actuar de la sociedad demandante frente a la copropiedad, donde entiende que hay una defraudación. Y es por eso que el juez hace un análisis de todas las pruebas, no solamente testimoniales ni interrogatorios de parte, sino también las documentales que obran en el expediente para tomar la decisión que él toma. Incluso es tan así y ve tanta irregularidad frente también al interrogatorio de parte de la representante legal de la demandante, que le compulsa copias a la fiscalía por su intento de engañar al juez frente a una pregunta que le hizo de qué relación tenía ella o no con la señora Luz Dario Buitrago Balbuena, y muchas más que le preguntó sobre el régimen de incompatibilidades, que efectivamente cuando ustedes analizan el resto de las respuestas de la representante legal de Acervis, encuentra efectivamente que sí tiene conocimiento la señora de qué trata una incompatibilidad. Incluso por ahí hace un análisis de algún otro tema de incompatibilidades que le puede surgir a ella por ser o no ser representante legal de la sociedad Acervis. Es por esto, señores magistrados, les solicito confirmen la sentencia de primera instancia en su totalidad. Muchísimas gracias. Oigan las intervenciones de las partes, la sala decretó un receso, les invitamos a que nos esperen en la antesala, ya lo llamamos. Se reanuda la diligencia, la sala comunica a las partes que va a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 323, numeral quinto y sexto tercero, y va a proceder decisión escrita entre los 10 días siguientes a la presente audiencia. Comunica a las partes que el sentido del fallo va a ser revocatorio de la sentencia que viene apelada y que se va a seguir adelante la ejecución parcialmente, reconociendo de oficio una excepción de pago por la suma de 49 millones, bueno, y unos pesos más, que se va a negar la ejecución por la factura de 78 millones de pesos como cobro de intereses, moratorios, puesto que no es el mecanismo para cobrar los intereses moratorios de una factura, que tiene que responder al servicio prestado para que pueda ser cobrada, y que se continuará la ejecución con las facturas que no alcanzan a ser cubiertas con el pago parcial que se reconoce oficiosamente efectuado a partir de la confesión que hiciera la representante legal de la entidad ejecutante en el interrogatorio de parte, donde, contrastando la alegación de la parte ejecutada de que había pagado 90 y algo millones de pesos, aceptó que eran 49 y una cifra con unos pesos que ya se las preciso lo que estaba pagado. Un sustento de la decisión es el siguiente: estamos ante el cobro de unas facturas
Y esas facturas son títulos, valores que por sí solos constituyen un derecho incorporado en él y tienen autonomía y tienen validez. La regla general es que los títulos ejecutivos, en el proceso ejecutivo se parte de un derecho cierto, indiscutido, y tiene que entrar a demostrarse lo contrario, porque la parte que ejecuta tiene un título que respalda su reclamo. En este caso, cuando se invoca, se trata de desconocer los títulos con base en el desconocimiento del negocio causal que originó esos títulos. La carga probatoria que tiene la parte que invoca la excepción es una carga probatoria alta. El tribunal cita en su providencia jurisprudencia al respecto, precisa los elementos que deben integrarse cuando esto ocurre, cuando se alega como excepción aquellas que atacan el negocio causal, y precisa qué fue lo que se excepcionó. Se excepcionó una nulidad de un contrato por vicio de consentimiento, por dolo. Se aducía que a partir de una incompatibilidad que tuviese la representante legal, o la administradora de la propiedad horizontal, que se dijo era aparentemente en la primera etapa la misma persona que luego fue administradora en la parte final, que ella tenía incompatibilidad porque a su vez era socia de la empresa de servicio de aseo que se había contratado con ella, y que esa incompatibilidad generaría responsabilidad y haría nulo el contrato. El tribunal estudia la nulidad del contrato, el por vicio de consentimiento por dolo, y encuentra que en el caso no se estructura. Y el punto de partida es muy claro: no es la representante legal, no es la administradora de la propiedad horizontal la persona que firmó el contrato de prestación de servicios. Ella no firmó el contrato. Esa administración aparente no existe jurídicamente hablando. La que firmó el contrato de prestación de contrato de servicios con la empresa de aseo fue la administradora del conjunto, que no era la persona natural a quien se le atribuye tal condición. No es cierto, como se afirma, que la misma persona cobraba y se pagaba. Eso no parece demostrado. Nunca se discutió como excepciones, en el proceso como excepciones nunca se discutió que no hubiese habido prestación de servicio, como viene la parte ejecutada a mencionarlo en esta diligencia. Jamás se puso un tela de juicio que no se hubiera prestado el servicio. Es más, en el interrogatorio de parte, la representante legal de la propiedad horizontal admitió la prestación de servicio a tal punto que dijo que ya había pagado, y que había pagado hasta 90 y pico de millones de pesos, y por eso viene el descuento de la excepción parcial. El tribunal analiza las pruebas con detenimiento, encuentra que las aparentes incompatibilidades que ha podido presentar el comportamiento de la administradora al contratar con una empresa de que también se demostró después que era socio, podría ser para generarle responsabilidad a ella frente a la copropiedad. Eso es lo que dice el estatuto. Pero de ahí a saltarlo, a volverla una nulidad del contrato, no encuentra el tribunal que eso pueda asumirse como se reclama en la excepción que se planteó. Por eso se revoca la sentencia en su integridad y se ordena continuar la ejecución por las facturas que resultan no cubiertas, por el pago que se está reconociendo de oficio, que asciende a la suma de 49.527.252 pesos, y que cubre las facturas 1 a la séptima completamente y parte de la factura octava. Por las demás facturas, excepto la factura 78 que se quita porque no corresponde al cobro del servicio prestado, se adelantará la ejecución por las demás sumas como se había librado el mandamiento ejecutivo. Esta decisión, así expuesta de esta manera un poco precisa, viene expuesta detenidamente en la providencia escrita que se profilirá dentro de los 10 días siguientes a esta diligencia. El hecho de que prospere la excepción parcial hará una condena en costas a la parte ejecutada en un 70% de las causadas en ambas instancias. De lo que resuelto en las partes notificadas en estrados. Siendo las 4:32 de la tarde, se da por terminada esta diligencia. Muchas gracias por su presencia. Pueden retirarse.